7 de la mañana con 6 minutos, con 7 en realidad. Vamos a ver lo que sucede en esta preocupación que tienen varios sectores que han marchado ayer en la sede de gobierno principalmente. Estamos acompañados de Jaime Durán, gerente general de la gestora. ¿Cómo está, don Jaime? Buenos días, gracias por atender esta entrevista. Existe mucha susceptibilidad, existe mucho temor en la población. Se habla bastante de que el Estado no es el mejor administrador, pero claro, cuando tú te metes con el bolsillo de la gente, hay más preocupación. ¿Cómo se le puede dar seguridad, don Jaime, a todas estas personas, a todos estos sectores que han ya anunciado su preocupación ante el cambio de las AFPs a la gestora? Buenos días. Muy buenos días, Irgen. Un saludo cordial a toda la gentil audiencia de la red RTP en Bolivia y el mundo. Bueno, yo quiero decirles a todos los sectores, no solo a los movilizados, sino a la población en general, que no hay ninguna razón para desconfiar del trabajo de la gestora. ¿Por qué razón? Porque en realidad la forma en la que ahora trabajan las administradoras de fondos de pensiones está bajo el paraguas de la Ley 065 que ha sido promulgada en diciembre del año 2010. Esta norma establece con absoluta claridad todos los mecanismos que permiten el resguardo de los trabajadores o del dinero de los trabajadores. No debemos olvidar que está en vigencia el artículo 6 que indica que todos los recursos que forman parte de los 5 fondos a cargo del sistema integral de pensiones se constituyen en patrimonios autónomos. Para explicarlo coloquialmente, esta figura de los patrimonios autónomos es como si estuvieran en una caja fuerte que lleva un rótulo de intocable. Es decir, la norma establece con claridad en qué se pueden utilizar estos recursos y en qué se puede utilizar en realizar las inversiones para que ese dinero crezca, porque es importante que genere rendimientos para que en el futuro permita mejorar las pensiones. Y bueno, el segundo uso, naturalmente, es la generación de beneficios, la generación de prestaciones del dinero que la gente necesita para cuando se tenga que jubilar. Entonces, ese esquema de patrimonios autónomos, de independencia de la gestora, del control social que es tan importante y nosotros hemos ratificado en las distintas socializaciones que nosotros estamos abiertos, estamos realizando las rendiciones de cuentas correspondientes, toda nuestra información está en la página web y siempre estamos prestos a reunirnos con los distintos sectores sociales para que vean en la práctica cómo se está manejando la administración de la gestora. En ese sentido, yo quiero indicar a toda la población que existen los candados suficientes, no solo el tema del patrimonio autónomo, sino también la fiscalización permanente que hace la Autoridad de Pensiones y Seguros sobre la administración de estos recursos. Don Jaime, ha tocado un tema que me parece por demás importante y este es referido a la inversión que se tiene que hacer de todo el dinero que se maneja, de todo el dinero que va a manejar la gestora. Hace algunas semanas se hablaba acerca de estos bonos que habrían bajado en el mercado y que, claro, dentro de estos bonos estaba el dinero de los aportantes a las AFPs. ¿Cómo garantizar este tema, don Jaime? Bueno, eso es importante explicar, ¿no es cierto? Los instrumentos se llaman bonos soberanos, que han sido emitidos hace algunos años y que se han transado en los mercados internacionales. Ahora bien, los mercados internacionales en los últimos años han estado sujetos a una alta turbulencia, especialmente por la presencia de la inflación, es decir, el aumento de precios en varios de los países. La respuesta de la mayor parte de los bancos centrales, incluida la Reserva Federal, ha sido aumentar las tasas de interés. Esto ha provocado la caída de todos los bonos del mundo, por si acaso, ¿no? Y Bolivia no ha sido la excepción. Ahora bien, ¿qué garantías ofrece el Estado boliviano respecto a esos bonos? En primer lugar, cuando se cumpla el plazo, digamos si hay una emisión por 500 millones de dólares, lo que va a hacer el Estado es proceder a devolver esos recursos más los intereses
que se genere. Entonces, en ese sentido, lógicamente, más allá de esta fluctuación que hay en el mercado, la garantía existente radica en el hecho de que estos recursos al finalizar el periodo se van a devolver más los ítems, como lo ha ido haciendo el Estado durante los últimos 30 años, porque estos mecanismos no son nuevos, esos bonos también se emiten al interior del país, las AFPs los han comprado y ahí si uno revisa las estadísticas de la APS va a notar que todo este procedimiento ha tenido un cumplimiento puntual. En ese sentido, yo quiero ratificar que estas inversiones están garantizadas y que no va a existir ningún problema a futuro. Ahora, don Jaime, también otra preocupación que tienen, y también lo escuchaba usted en la nota que nos antecedía, está referido a las planillas que se manejan en las AFPs. Usted, como máxima autoridad de la gestora, ¿podría garantizar de que la planilla que tenga la gestora no va a superar a las planillas que tienen en este momento las AFPs? No, por supuesto que no va a superar. De hecho, en realidad, que nosotros estamos construyendo una empresa eficiente. Eso quiere decir que nosotros contamos con el personal justo y necesario que se necesita para el funcionamiento de la entidad. No debemos olvidar que esta es una entidad técnica, es una entidad autónoma que tiene que trabajar al servicio de la población. Y eso lo podemos ver en dos aspectos. Fíjate, Irgen, que nosotros aún no estamos administrando la totalidad del sistema integral de pensiones, pero ya estamos generando utilidades. El año 2021 hemos generado utilidades por 7.8 millones, el año 2022 por 17.9 millones, reitero, sin todavía administrar. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque nosotros tenemos un criterio de eficiencia. Eso quiere decir reducir los costos, ser más eficientes. Pero además hay otra cuestión importante que es bueno que conozca la población. La gestora es más económica, es más barata, por así decirlo, que las AFPs. ¿Por qué razón? Porque las AFPs en este momento cobran 4 comisiones a los asegurados. La primera del 0.5% a los aportantes, 1,31% a los jubilados, 0.88% al fondo de riesgos y 0.22% a la administración de los portafolios. La gestora de esas 4 comisiones solo va a cobrar una. Por eso a los jubilados les estamos explicando que a partir de junio, a partir de que nosotros paguemos la planilla de junio, ellos van a tener un beneficio directo. Eso quiere decir, por ejemplo, que de una pensión de 3.500 bolivianos, 46 bolivianos le descontaba la AFP, le cobraba la AFP, eso ya no va a existir. Eso quiere decir que esa platita se va a quedar en el bolsillo de los jubilados. Entonces, en ese sentido, con estos dos ejemplos se demuestra con absoluta claridad que la gestora es más eficiente, que la gestora es menos costosa y por supuesto que nuestras planillas van a ser mucho menores que las que tienen actualmente las AFPs. Uno de los grandes problemas que también se ha visto con las AFPs, don Jaime, es la inversión que se hace del monto que se maneja. Las AFPs no podían invertir fuera del país y claro, los préstamos tenían que ser a bancos, al Banco Central. ¿Se va a cambiar esta figura? ¿Cómo la gestora puede invertir el dinero en otros países donde la situación económica sea un tanto alentadora o por lo menos los intereses que se consigan puedan beneficiar a los bolivianos? Bueno, ahí primero indicar que la ley 065 no prohíbe la inversión en el extranjero, lo que sí se indica en el conjunto de normativas es que esta inversión tiene que hacerse cumpliendo las normas, cumpliendo los requisitos y hay que tener mucho cuidado con las inversiones en el extranjero. Si ustedes recuerdan en pasadas visitas que yo hacía a este medio precisamente, yo advertía que hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, con las criptomonedas. Hace unos años todos estaban enloqueciendo con estas criptomonedas y decían que se podía invertir en eso. Actualmente los mercados financieros están atravesando turbulencias serias. Por un lado está
la quiebra de varios bancos e incluso se está discutiendo en el ámbito mundial el tema de las monedas, en fin, o sea, es una situación complicada. Ahora bien, ¿qué es lo que va a hacer la gestora? Lo que va a hacer la gestora es priorizar naturalmente el mercado interno nacional porque esos recursos es importante que fortalezcan el aparato productivo nacional, fortalezcan a las empresas nacionales y permitan el desarrollo del país. Ahora, naturalmente, nosotros no estamos cerrados a invertir en el extranjero. Sin embargo, esas inversiones tienen que hacerse con el cuidado, con la prudencia necesaria, porque no debemos olvidar que la función principal de la gestora es cuidar esos recursos. Y en ese sentido tenemos que ser como el buen padre de familia que administra adecuadamente los recursos. Don Jaime, le agradezco mucho la gentileza de haber aceptado la entrevista de RTP. Muy buenos días, gracias. Ahí estaba Jaime Durán, gerente de la gestora, conversando con nosotros en esta mañana. Tenemos más información acá en RTP Informa.